Hola, buenos días, bienvenidos a una nueva temporada del programa Aula Abierta, el programa de la educación en el departamento de Caldas. Aquí abordamos toda la problemática que tiene el magisterio en el departamento y a nivel nacional. También vivimos muy de cerca las actividades que realizan las diferentes organizaciones sindicales. Mientras tanto, sean todos bienvenidos. Se habla por parte de la Secretaría de Educación de Manizales y el departamento por un faltante considerable de estudiantes en las diferentes instituciones educativas, tanto de Manizales como del departamento. Quisimos indagar en diferentes instituciones qué es lo que está sucediendo, por qué faltan estudiantes, por qué no llegan o a dónde se están dirigiendo toda esta población. Desde el mes de octubre, las instituciones educativas realizan el proceso de la prematrícula para casi saber con qué se cuenta para el año siguiente. Pero se habla que en Caldas falta un número considerable de estudiantes, igual que en Manizales. En un recorrido por varias instituciones educativas de la ciudad, vimos que todavía hay quienes están matriculando a sus hijos. El tema de la matrícula ha estado un poquito complicada, primero porque tenemos un buen número de estudiantes que venían con nosotros y no se han matriculado todavía. Pero tenemos otros muchachos que están viniendo a solicitar cupo, entonces estamos en ese proceso. En este momento tenemos unos cupos disponibles para la primaria. En bachillerato ya la cosa está un poquito más complicada, los grupos ya están muy grandecitos. La idea es poder llegar a los 900 estudiantes, el año pasado terminamos con 820 estudiantes. Los padres de familia aducen varias circunstancias, porque apenas se está realizando este proceso, unos por papeles, otros por cambio de colegio. Lo único cierto es que los padres todavía no hacen el proceso y hasta finalizar febrero no se sabrá a ciencia cierta cuántos estudiantes llegaron y lo peor, cuántos docentes sobran. No, nosotros estamos detrás de ese cupo desde octubre, porque este colegio es muy bueno. No, porque es que ellos ya tienen cupo, pero la sede la trasladaron muy lejos, la sede primaria, entonces ya me queda más cerca de este. Porque me tocó buscar otro colegio. Pues yo lo había matriculado antes en otro y nos tocó buscar otro que sea más cercano a la casa, donde no haya que pagar transporte. Pues yo vine ayer y no fue fácil, de una me dieron el cupo. Yo vine a matricularlo antes y me faltaban unos documentos y en el colegio no abrían, en el otro en el que estaba el niño, entonces apenas ayer me dieron los otros documentos. Lo que pasa es que yo desde octubre vine a solicitar el cupo, sino que me tocó que esperar un momentico, unos días, porque al certificado de séptimo me lo daban apenas estos días, para mirar si el niño logró pasar el grado siguiente. Lo que no se entiende es que se habla de la falta de estudiantes para matricularse y se habla con los rectores y con una sonrisa en el rostro, dicen que todo va muy bien en el proceso de matrícula, hasta hablan que hay más que el año anterior. Muy bien, gran acogida hemos tenido en este año. Año a año los resultados los vemos en una forma positiva. Terminamos aproximadamente con 1.100 estudiantes, en este momento vamos en 1.350 estudiantes. Lista, ella tiene toda la capacidad y en este momento todavía estamos recibiendo matrículas en todos los grados. Y además de ello también tengo la sede a La Carola. Nosotros en este momento en las estadísticas que ayer el secretario de Educación, el doctor Juan Carlos Gómez, nos envió, por ejemplo, para el INE nos hace falta todavía el 16% comparado con el año anterior. Lo que tendrán que hacer las autoridades educativas del departamento es saber para dónde se está yendo toda esta población. Se tiene claro que hay factores sociales, económicos y culturales que hacen que un padre de familia matricule a sus hijos en una institución del sector público. Hay una que no se ha analizado y vale la pena revisar: las instituciones de educación continua, que ofrecen 2 años en uno. Lo que pasa es que hay instituciones sabatinas o con familiares u otras entidades llamadas validación, donde los reciben a hacer sus estudios. La verdad es que los más afectados son los niños, que son los que se quedan sin estudio. Los otros son los docentes, que verían afectada su estabilidad laboral, y los padres de familia, que no muestran interés por sus hijos para que se formen para un futuro. Lo único que atinan es decir, con una frase de cajón del parafrasero popular: Pues usted sabe que todo colombiano somos así. Aquí está la primera parte del informe sindical a cargo de Wilson García Quiseno, presidente de Educal.
los educadores del departamento de Caldas, Educal quiere hacerles llegar un saludo de Año Nuevo en la aspiración de que tengamos las fuerzas y la disposición de seguirnos movilizando por los derechos que nos pertenecen y por aquellos que pretende el gobierno en su agenda de reforma tributaria, reforma a las pensiones y demás arrebatar. Un saludo para todos, bienvenidos. Sobre la pregunta que se hace en el sentido de qué análisis tiene Educal sobre el incremento al salario mínimo, lo primero que hay que decir es que ahí no hay incremento para el 2016, porque según los centros de estudio, el IPC o la pérdida del valor adquisitivo en el 2015 fue del 7.26 y el DANE lo tasa en el 6.77, esto más por orientación del gobierno central. El incremento se hace en el 7, por debajo de la inflación causada según otros centros de estudio, como lo decíamos. Si fueran la misma cifra, solamente se estaría recuperando la pérdida del valor adquisitivo del año anterior. Y en este caso, lo que se decreta salario mínimo es por debajo de la pérdida del valor adquisitivo del año 2015. Para el caso particular del magisterio, tenemos que decir de que si el gobierno cumpliera, como en efecto debe cumplir los compromisos con la CUD y con FECODE, pues nosotros partiríamos del hecho de que, como él se va a apoyar con toda seguridad en la información del DANE, entonces hay que decir que partimos del 6.77 que dicen que es el IPC del 2015, más el 1% por productividad que se negoció con la CUD por encima de ese IPC, y a eso sumarle el 2% que negociamos dentro del proceso de los 4 años de lo que el gobierno llama nivelación, pero que nosotros no llamamos, pero sabemos que es un incremento anticipado, pues a lo que tendríamos que obtener una suma del 9.77, pero yo quiero recomendarle a los educadores que hacen ejercicios muy juiciosos, matemáticos, y ya han estado elaborando las tablas de salarios con base en el ejercicio que acabo de señalar, pues que hasta donde podamos no especulemos demasiado con esto, porque no han de faltar también aquellos que consideren que efectivamente va a ser así. No queremos llevarnos un mal rato con el gobierno que de pronto tome una determinación distinta, ahorita que está hablando de apretón del cinturón, pero tengan la seguridad de que FECODE, la CUD y la CET y otras centrales ya demandaron ese incremento del salario mínimo porque no cumple con las exigencias de la sentencia de la Corte Constitucional de que ningún salario mínimo puede estar por debajo de ningún decreto de incremento al salario mínimo puede estar por debajo del IPC o de la inflación del año anterior. El decreto 2565 se expide el 31 de diciembre del 2015 en cumplimiento de los acuerdos pactados entre FECODE y el gobierno el pasado 7 de mayo, o sea, el 7 de mayo del 2015. Y todos saben de que esa es una bonificación para los docentes del decreto 2277 de grado 14, puesto que para los del 1278 ya se había logrado que quienes no habían podido superar la segunda categoría y habían participado en evaluaciones sucesivas, los que tuvieran maestría tendrían una adición al salario que para ellos sí es factor salarial de 15%, los de maestría y 30% para los de doctorado. En este caso el decreto 2565 es un 10% una sola vez al año que se crea para los docentes de grado 14 del 2277. ¿Qué hay que decir sobre eso? Esa bonificación no es factor salarial, empieza a regir a partir del 2016. Los que se retiraron en el 2015 obviamente no los va a cobijar. Lo que hay que decir también es que corresponde ese 10% para el año 2016 porque para el 2017 sería el 15% y así sucesivamente, que se paga solamente mientras el docente al que se le paga esté todavía en servicio activo, que no se le paga a los que ya se han retirado y que se paga con el salario que se esté devengando en la respectiva vigencia, o sea que debe ser con el salario del 2016. Igualmente se estableció de que el plazo máximo para pagar eso es el 30 de enero de cada año. Haremos las gestiones, una vez nos reunamos con sendas secretarias de educación del departamento y del municipio de Manizales para que incluyan, óigase muy bien, en la nómina de enero el pago de ese 10% para los docentes de grado 14 del 2277, que para el 2017 será del 15%, amén de que a partir de este año el que se retire de la docencia que esté en grado 14 del 2277 le deben pagar un salario adicional al que esté devengando al momento del retiro.
El 2568 es un gemelo del 2565, se expide en la misma fecha del 31 de diciembre, y estos son estímulos para los rectores que trabajan en jornada única. Y entonces el gobierno lo que da con la mano derecha lo quita con la mano izquierda. En última, lo que le está incrementando no es nada, porque el decreto de salarios ha dicho que para rectores que tengan 2 jornadas y menos de 1000 estudiantes, les cancelan como sobresueldo el 20%. Para los que tengan 2 jornadas y más de 1000 estudiantes, el 25%. Para los que tengan 3 jornadas menos de 1000 estudiantes, el mismo 25%, y el 30% solo para los que tengan 3 jornadas y más de 1000 estudiantes. Y ahí se dice que se les pagaría el 25% por jornada única, pero que no es compatible con lo de las jornadas y con el número de estudiantes. O sea que al que mejor le podría ir es aquel rector rural que esté ganando el 20% y de pronto esté en jornada única, le suena al 25%, porque los otros que teniendo 1000 estudiantes o teniendo 3 jornadas y están ganando el 25%, pues no les pagaría nada, porque un derecho no se puede reclamar con el otro, y para los que tienen el 30% no se los pueden rebajar, le pagarían el valor mayor. O sea que aquí prácticamente hicieron mucha bulla y están comprometiendo a muchos rectores con alguna cosa que no significa en plata absolutamente nada. Las decisiones que tomó el Consejo Superior de la Judicatura tienen en unas parálisis temporales a toda la rama judicial en Colombia. En el departamento de Caldas y más exactamente en Manizales están parando por horas. Comienza el año y finaliza la vacancia judicial, y con él llegan las protestas de los empleados judiciales por las decisiones que tomó el Consejo Superior de la Judicatura y que afecta la prestación del servicio en los juzgados. El Consejo Superior de la Judicatura promulgó el acuerdo 10445, en el cual se recorta la planta de personal de los juzgados civiles y de familia. ¿En qué consistió? Se retiran de allí a los secretarios y se pasan a un centro común. Eso genera que el juez ya no va a tener a su empleado de confianza al lado, y la ciudadanía va a tener el conflicto para saber su proceso cómo va, cómo se va a adelantar, y el juez no va a tener quién le adelante ese proceso mientras que él esté en las audiencias de juicio oral. Pero ¿en qué afectará al ciudadano del común esta reglamentación del Consejo Superior de la Judicatura con los secretarios administrativos de la rama judicial? Esto implica que si antes el proceso se demoraba 1 o 2 años, ahora puede demorar 4 o 5. ¿Por qué? Porque el señor juez solamente tendría un solo empleado dentro de la planta tipo, juez y asistente o un oficial mayor. Ese proceso pasaría a un reparto donde están todos los secretarios de las secretarías comunes, y si no le gusta la providencia que saque X o Y secretario, tendrían que volver a proyectar, y así se pasaría todo el tiempo. Son más de 700 empleados en todo Caldas que se suman a esta protesta, y que es la petición para que el servicio se preste con todas las condiciones necesarias para los jueces, y que se espera que se tenga una respuesta clara para reanudar las labores. Lo que se está solicitando es la derogatoria de ese acuerdo en lo que respecta a pasar los secretarios a los centros comunes. Y si eso no se llega, entonces a partir de mañana, en asamblea realizada el día de hoy a las 8 de la mañana, se acordó que entraríamos en asamblea permanente, lo que implicaría que a partir de mañana no habría atención del público en todo el día. Solo se está hablando de atender las tutelas en salud y los detenidos con garantías. Los empleados de Azonal ven que estas acciones son una artimaña para politizar la justicia en Colombia. Todo esto lo está haciendo el Consejo Superior de la Judicatura con todas las seccionales del país para quedar bien ante el gobierno y poder seguir, a pesar de que ellos ya desaparecieron de la faz de la tierra. Cuando se habla de un posconflicto, de perdón y de unos acuerdos de paz, ¿cómo entender que se le quite fuerza a la justicia y se diezmen las acciones en los juzgados? El año pasado se presentaron ciertos inconvenientes con el tema de jornada única que se quería implantar impositivamente en algunas instituciones educativas de Manizales y del departamento. En Manizales se habla de unas nuevas instituciones que entrarán a este proceso, pero hicimos las visitas y todavía falta mucho, además del inconformismo de los docentes.
A 4 días de comenzar el año académico, este fue el panorama que encontramos en una de las instituciones educativas para el 2016 que tendrá jornada única en Manizales, lo que demuestra que se sigue improvisando para la aplicación de esta normatividad del Ministerio de Educación Nacional. Sumado a esto está el inconformismo de algunos docentes, que al no ver con claridad ni unas directrices serias y concretas para la aplicación de la jornada única, demuestran que se sigue queriendo improvisar y montar por encima de la integridad de los docentes este sistema. Pues yo considero que el gobierno, de una manera muy olímpica y deportivamente, van diciendo que vamos a implementar una jornada única sin tener los elementos, como decir, la infraestructura mínima, el restaurante, que a estas alturas prácticamente ya el lunes próximo iniciamos clases y aún no está ni siquiera terminado, sin contar con que no vemos lo que ha ofrecido el gobierno, que es un restaurante bien dotado, los empleados respectivos. Es que el inconformismo que se presenta en este momento para la jornada única es que en el colegio apenas están terminando de adecuar el restaurante escolar. No nos han dicho ni cómo va a ser el horario, ni cómo van a ser los mecanismos de trabajo. En este momento estamos a la espera de que los coordinadores académicos terminen de organizar cómo va a ser la forma de trabajar este año. Entonces no nos han asesorado bien de cómo se va a hacer el trabajo. La situación raya en lo incomprensible cuando no se ha hecho claridad frente a los horarios, carga académica ni infraestructura, lo que no va a ser posible que los niños tengan una ración alimentaria a partir de mañana, como lo dijo el secretario de Educación de Manizales. Y vemos cómo esta jornada única nos va a mover el horario totalmente. Tenemos que estar disponibles a iniciar a las 10, terminar a las 3:30, 4 de la tarde, y obviamente no vemos las condiciones ni siquiera profesionales ni de salud como para enfrentarnos a una situación como esta. Sabemos que se van a modificar los horarios, pero tampoco nos han dicho cómo va a ser, hasta qué horas, ni en qué momento se va a trabajar, ni cómo va a ser, si jornada continua nosotros o vienen docentes nuevos, todavía no nos lo han explicado. En otra de las instituciones educativas que se dijo que tendría jornada única para este año, la alcaldía no le ha aportado ni un peso para la construcción del restaurante escolar, lo que indica que la Secretaría está contando con las obras que no ha hecho para aplicar la famosa jornada única. La verdad es que en esta sede todo el esfuerzo ha sido desde el sector privado, desde lo público no se ha obtenido ningún beneficio, beneficios que esperamos obviamente, los almuerzos para los niños, esperamos los nuevos docentes que requiere la jornada única, pues y todo el apoyo necesario para tener casi 500 estudiantes desde las 7 hasta las 4 de la tarde en un colegio. Los docentes son los que tendrán que sufrir los cambios y las modificaciones a sus actividades diarias. Para algunos lo ven como una oportunidad, otros se oponen. Lo único cierto es que se respeten los horarios de los docentes y que no vaya a haber una sobrecarga laboral. Mira, preparados no estamos todavía. Estamos esperando que Secretaría Municipal dé los aportes que tiene que dar, los que prometió desde el año pasado. Estamos nosotros listos a iniciar, tenemos todo organizado. El restaurante, que es lo más importante, se está adecuando, pero falta que el señor alcalde, me imagino, del aval, de los aportes económicos, en fin, para iniciar. Viendo este panorama donde no están los restaurantes en su planta física y aún no se sabe cómo será la dotación necesaria para poner en marcha este proyecto improvisado del Ministerio de Educación Nacional, que solo está generando traumatismos y malestar entre estudiantes y docentes. Lo único cierto es que para este 25 de enero, inicio de actividades académicas, la jornada única en las instituciones educativas que planteó el gobierno no arrancará. No sería posible porque pues para tener los niños en una institución educativa necesitamos maestros. No, todavía no, para el lunes todavía no. Todavía no, porque como le digo, no tenemos los docentes. Queremos hacer claridad, ni los docentes ni las directivas de Educal se oponen a la jornada única. Lo que rechazan es la forma como se quiere implementar en la ciudad sin unos estudios de infraestructura, sin docentes y sin condiciones necesarias. Las instituciones privadas funcionan con jornada única, pero tienen buen restaurante, buena educación y espacios cómodos y modernos, y para esto se necesita esa inversión en las instituciones educativas del sector público. Aquí está la segunda parte del informe sindical a cargo de Wilson García Quiseno, presidente de Educal.
Sí, efectivamente esa circular que se expide el 1 de diciembre a través de la entonces secretaria de Educación, la doctora María Araceli López Gil, nos parece supremamente delicado. Por lo que ustedes pudieron ver, docentes y los que ven nuestro programa de aula abierta de manera permanente, el registro que se pasa sobre la caída vertical de la matrícula en el departamento de Caldas, donde se demuestra que solamente 6 municipios superan el 60%, encabezando Aranzazu, entre ellos está Chinchiná, Villa María, Marquetalia, Manzanares, son muy pocos, pero hay 5 municipios que no pasan del 30%, inclusive Marulanda con el 0 de matrícula y Viterbo con el 10% de la matrícula. La mayoría se están moviendo entre el 30 y el 59% de la matrícula. Hoy tienen, o a la fecha en que la Patria saca este informe, habían 49.000 matriculados en el departamento, de 98.000 que le están apostando y de 102.000 que fue la matrícula del departamento el año pasado. Y entonces no me compadece que en semejantes condiciones, requiriéndose, hemos dicho, deberían ir a buscar los estudiantes casa por casa, se expidió una circular desde Secretaría de Educación, limitando la matrícula en muchos municipios, entre ellos a los del norte de Caldas, y limitándole las áreas técnicas a colegios que tienen esta modalidad o esta vocación de enseñanza y de educación. ¿Qué va a hacer la Junta Directiva? Le vamos a plantear a la nueva Secretaría de Educación, a la nueva Administración Departamental, que derogue esa resolución porque es completamente nociva y que permitamos matrícula al tope para garantizar de que a los muchachos no se les vulnere el derecho a la educación y podamos volver a tener los chicos y los jóvenes en los establecimientos educativos oficiales. El tema de salud es muy delicado porque nosotros esperábamos que efectivamente ante las contingencias que se requieren para la época de vacaciones se cubrieran con todo el juicio del caso. Y no son contingencias solamente para Manizales, por el hecho de que muchos docentes vienen a vacacionar a Manizales porque tienen su familia aquí y están trabajando en sitios retirados de la capital del departamento, sino que deberían tener a full los servicios también en el resto de municipios, porque para eso les pagan. Este contrato de salud fenece ya el 30 de abril y decimos dolorosamente de que la actitud de la ministra de Educación, Gina Parodi, es tan irresponsable que quiere llevar a la prórroga esto, puesto que a esta altura todavía no ha salido el pliego de condiciones, el cronograma, la presentación de los mismos, la discusión, la calificación. No hay absolutamente nada sobre el particular y FECODE en sus juntas nacionales y sobre todo la que realizamos el 25 de noviembre como última junta del año anterior, se definieron 5 criterios básicos. Uno, que no estamos por la prórroga, pero la ministra quiere llevarlo allá por la vía de no sacar todavía a licitación pública este contrato de salud. 2, de que se departamentalice y que no volvamos a los contratos regionales. 3, que las entidades sancionadas no puedan participar del proceso de licitación. 4, que los pliegos de condiciones no se vendan, sino que se entreguen, porque si se venden, muchos de los operadores que quisieran participar del proceso no van a regalar 20 millones de pesos cuando ya arriba se tiene decidido a quién van a entregar el contrato. Y 5º criterio, que no nos sometan a la selección adversa, que es una selección perversa, que no tengamos que ser los maestros que escojamos muchas veces con desconocimiento de las entidades y más bien que se aplique con todo rigor la ley de contratación al que tenga el músculo financiero, la red más amplia, la experiencia y sobre todo la experiencia de haber prestado un buen servicio y que la Contraloría y la Procuraduría estén encima vigilando el proceso de contratación y de entrega de estos mismos contratos y no sometan al magisterio a escoger para que luego la entidad no le diga en la cara que él escogió y que ahora de qué se queja, que ha sido. Entonces esperamos que esto resuelva de la mejor manera porque también acordamos de que de no resolverse iniciaríamos el año con una gran movilización, una gran tarea, una gran jornada nacional por el mero tema de la salud pública, la salud de los maestros y de sus familias. Bueno, la verdad es que salió una última resolución en noviembre 26 que modifica los cronogramas de la evaluación diagnóstica formativa que se habían expedido antes. Como hay plazo hasta el 30 de marzo para grabar los videos y hay plazo hasta el 5 de abril para subir los videos a la página de las direcciones electrónicas que le hemos dado en programas anteriores, la recomendación a los profesores que están en este proceso
es que tienen que subir con mucho detalle y enunciar, y en los papeles que se anexen a la preparación de clase tienen que identificar el grupo, si hay estudiantes por inclusión, cuál es el nombre del profesor, la formación, el grado que está, el grado que aspira, la clase que se va a dar y demás. Debe caracterizar a los estudiantes con todo detalle, de caracterizar el entorno, puede inclusive anexar muestras y pruebas de la evaluación, un ejemplar de la evaluación para la retroalimentación de los estudiantes, como reflexión final, mirar cuál fue la metodología, qué avances tuvo, qué deficiencias había entre los estudiantes. Entre más detallen y caractericen la clase que van a dar los estudiantes, la formación del docente, separen estos aspectos, lo hagan de la manera más detenida y cuidadosa, mejores posibilidades tienen, porque los docentes que concursaron para pares académicos están preocupados porque supuestamente están preguntando más cosas de las que supuestamente le orientaron a los maestros para que grabaran sus videos. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar estaba haciendo la contratación de los proveedores de servicio de las madres comunitarias. Algunas quedaron entre las seleccionadas y otras no, algo que precariza la estabilidad laboral de estas mujeres que trabajan por los niños de los demás. Por un cambio en los operadores, los proyectos de las madres comunitarias y los de primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, más de 12.000 niños en todo Caldas se están viendo afectados porque aún no inician y se está abocando a los niños a que se enfrenten a los peligros de la calle, a quedarse encerrados en las casas o a irse para donde un vecino o un familiar sin saber cuál es el peligro que corren. Desde el 1 de enero debería de estar funcionando, pero se va a terminar el mes y nada. Lo primero que dijimos y lo primero que afirmamos es que la directora nacional, Cristina Plazas, honre su palabra cuando dice que primero los niños, porque es que en realidad pues no están teniendo en cuenta a los niños, se ve una clara violación al derecho pues de los niños, porque no están siendo atendidos, ya se acabó la etapa vacacional, los padres no saben dónde llevar los niños, porque ni CDIs ni madres comunitarias estamos laborando y no somos ni culpables, ni los niños, ni los padres usuarios, ni mucho menos las madres comunitarias, de que ICBF no había pues mirado esta situación con antelación. Existe el temor entre las madres comunitarias porque aún no saben cuál será el operador que va a manejar este proyecto y si se conservará lo que la directora nacional del ICBF haga valer su palabra, con lo que se comprometió con ellas desde el año anterior. La preocupación es que a hoy ya la fecha, cuando los niños debieran estar pues atendidos por nosotras mismas, no se ha hecho esto. La preocupación es porque no sabemos qué operador nos va a contratar y entonces pues estamos a la espera de que ICBF Nacional pues nos diga cuál es el operador que nos va a asignar. Las autoridades deben de pensar en los niños, que se supone que son el objetivo primordial, por eso se le hace el llamado para que lo más pronto posible se pongan en marcha estos proyectos. Se están viendo perjudicados al día de hoy, porque no es solamente en Manizales, sino en todos los municipios, los niños están sin atención, por eso rogamos y el llamado es al ICBF Nacional, al mismo gobierno, que primero los niños, entonces por tanto se pide de inmediato la apertura de los hogares comunitarios para poder darle cumplimiento y atención a nuestros niños, que es nuestro mayor anhelo pues y nuestra razón de ser. Uno no sabe si esto hace parte de las estrategias administrativas o de la negligencia de las empresas del Estado. Habría que preguntar si el programa debía comenzar el 1 de enero, a dónde se van esos millones de pesos que se dejaron de gastar al no poner en operación el proyecto. Recuerden que tenemos una página web, www.educal.com.co. Este programa de aula abierta puede ser visto en internet por la página web. También un correo electrónico para sus comentarios y sugerencias, educal@une.net.co. También en Facebook, Educadores Unidos de Caldas, y en Twitter, @Sindicato Educal. Comuníquese con nosotros y nosotros nos comunicamos con ustedes. Mientras tanto, feliz comienzo de año.